Confié en él ciegamente. Y casi me mata envenenada. Hola, soy Santiago Valdés y hoy les traigo otro relato sorprendente. Hoy les voy a contar la historia sorprendente de Clara. Así que les pido que le den like a este video. Me cuenten en los comentarios desde dónde están escuchando esta historia y no se olviden de suscribirse al canal. Entonces, vamos con la historia. Clara nunca había creído demasiado en los cuentos de hadas. Era una mujer práctica, dedicada al trabajo y a la familia, pero que guardaba en el corazón ese discreto anhelo de encontrar a alguien que realmente la comprendiera. Sus relaciones anteriores habían sido superficiales, llenas de promesas vacías y desilusiones. Se había acostumbrado a la idea de que quizá el amor no estaba destinado para todos, hasta que, en una tarde cualquiera, Afonso apareció en su vida como si hubiera salido de un guión cuidadosamente escrito para conquistarla. Lo conoció en una librería cuando Clara intentaba alcanzar un ejemplar colocado en una estantería demasiado alta. Afonso se acercó con una sonrisa cordial, extendió la mano y tomó el libro con naturalidad. Aquel gesto tan simple y cotidiano le pareció a ella el inicio de algo especial. Él entabló conversación, hizo comentarios inteligentes sobre literatura y en cuestión de minutos transformó aquel encuentro fortuito en un diálogo cautivador. Clara, que no solía abrirse con desconocidos, se sorprendió de la facilidad con la que hablaba con él, como si las palabras fluyeran sin esfuerzo. En los días que siguieron, comenzaron a intercambiar mensajes. Afonso se mostraba atento, siempre dispuesto a saber cómo estaba, qué había hecho en el día, cuáles eran sus sueños y sus miedos. A diferencia de otros hombres que había conocido, él parecía escuchar de verdad. Y Clara, que tantas veces se había sentido invisible, empezó a sentirse valorada. Cada palabra, cada detalle, la envolvía un poco más en la red de encanto que él tejía con precisión. La primera cita oficial fue en un café encantador de la ciudad. Afonso llegó puntual, bien vestido, con una pequeña flor escondida detrás de la espalda. Cuando le entregó la flor a Clara, sus ojos brillaban de una manera que la hizo sentirse la mujer más especial del mundo. La conversación fluyó con ligereza, como si se conocieran desde hacía años. Él hablaba de sus proyectos, de cuánto valoraba a la familia y de su fe en los amores verdaderos. Clara, fascinada, veía en él la realización de todo aquello que siempre había deseado y nunca había encontrado. Con el paso de las semanas, los encuentros se convirtieron en una dulce rutina. Paseos por el parque, cenas íntimas, largas conversaciones a orillas del lago. Afonso sabía cómo sorprenderla. Preparaba pequeños detalles, dejaba notas cariñosas, enviaba mensajes inesperados solo para decir cuánto la extrañaba. Clara se sentía envuelta en una atmósfera de romance intenso, como si por fin hubiera hallado a su otra mitad. La familia de Clara también lo recibió con simpatía desde el primer momento. Afonso tenía modales impecables, sabía expresarse con elegancia y trataba a todos con respeto. Eso reforzaba aún más la idea de que él era el hombre perfecto. Clara comenzó a creer que el destino, al fin, le había sonreído. Por primera vez no había dudas, solo certezas. Al cumplir 3 meses de noviazgo, Afonso organizó un viaje sorpresa a una finca apartada, rodeada de naturaleza. Allí, bajo un cielo estrellado, la abrazó con fuerza y le confesó que nunca había conocido a alguien tan especial. Clara, conmovida, creyó cada una de sus palabras. La mirada de él transmitía seguridad y el suave roce de sus manos era como un puerto seguro. Ella se dejó llevar por completo por aquel amor. El tiempo pasó y la intensidad de la relación no hacía más que crecer. Afonso comenzaba a mostrar ciertos celos de manera sutil, pero Clara los interpretaba como un signo de cuidado. Si él le pedía que le avisara al llegar a casa, le parecía solo preocupación. Si preguntaba con quién hablaba, lo tomaba como simple curiosidad. Nada sonaba como una señal de alarma.
Al contrario, todo reforzaba la idea de que él la amaba profundamente. Clara se sentía inmersa en una pasión arrolladora. Por primera vez estaba convencida de haber encontrado al hombre de sus sueños. Un amor que parecía sincero, sólido y eterno. Cada gesto, cada palabra, estaba calculado para hacerla sentir protegida, amada y única. Ella no podía imaginar que detrás de aquel encanto se ocultaba una oscuridad capaz de transformar su vida en una auténtica pesadilla. Después de meses intensos de noviazgo, Clara ya no tenía dudas. Afonso era el hombre de su vida. Él parecía estar siempre un paso adelante, anticipando sus necesidades, sorprendiéndola con palabras de cariño y gestos atentos. Y como si todo hubiera sido cuidadosamente planeado por el destino, un día la sorprendió de una manera que cambiaría para siempre su historia. La propuesta de matrimonio ocurrió durante una cena sencilla, pero profundamente emotiva. Afonso la llevó al restaurante donde habían tenido su primer encuentro oficial. Pidió la misma mesa, el mismo postre, y cuando el ambiente estaba envuelto en una música suave, sacó del bolsillo una pequeña caja. Clara se quedó sin aliento. Al abrirla, un anillo delicado brilló bajo la tenue luz de las velas. Afonso tomó su mano, la miró a los ojos y dijo con una firmeza capaz de derretir cualquier resistencia: Clara, quiero vivir cada día de mi vida a tu lado. Eres mi futuro, mi razón, mi amor. ¿Te casarías conmigo? Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Clara antes de que pudiera responder. Entre risas nerviosas y una emoción incontenible, dijo que sí. Todo el restaurante aplaudió, como si presenciaran una escena de película. Clara sintió que estaba viviendo el momento más feliz de su vida. Los preparativos para la boda estuvieron rodeados de sueños y expectativas. Clara deseaba algo simple, íntimo, pero lleno de significado. Afonso estuvo de acuerdo, siempre mostrando comprensión y apoyo. Parecía dispuesto a todo con tal de complacerla. Durante los meses previos a la ceremonia, él se mostró aún más presente, ayudando en cada detalle, desde la elección del vestido hasta las flores que adornarían la iglesia. Para todos, era el novio perfecto. El día de la boda, Clara despertó con el corazón acelerado. Se vistió lentamente, rodeada de amigas y familiares, pero en su mente solo había espacio para la imagen de Afonso, esperándola en el altar. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron y sus ojos se encontraron con los de él, todo a su alrededor desapareció. Solo existía aquel instante. La sonrisa confiada de Afonso la hizo creer que estaba exactamente en el camino correcto. La ceremonia fue conmovedora. Promesas fueron pronunciadas ante Dios, la familia y los amigos. Promesas de amor eterno, fidelidad y compañerismo. Clara creyó en cada palabra que salía de los labios de Afonso. Y cuando ambos se besaron entre aplausos y lágrimas, sintió que nada podría salir mal. Estaba casada con el amor de su vida. La luna de miel fue la prolongación de aquel cuento de hadas. Afonso preparó sorpresas para cada día, desde paseos románticos hasta cenas a la luz de las velas. Clara vivía en un estado de éxtasis, como si hubiera sido transportada a un mundo paralelo donde todo era perfecto. Regresaron del viaje aún más unidos, llenos de planes para el futuro. Conversaban sobre tener hijos, sobre la casa que querían comprar, sobre los viajes que aún harían. Clara se entregaba por completo a esos sueños, pero con el paso de los días, algunos detalles comenzaron a cambiar. Al principio eran casi imperceptibles. Afonso hacía comentarios sutiles sobre la ropa que Clara usaba, diciendo que ciertos vestidos llamaban demasiado la atención. O sugería que evitara salir sola con amigas, argumentando que la extrañaba demasiado. Clara, enamorada, interpretaba esos gestos como señales de cuidado. Poco a poco esas observaciones se volvieron más frecuentes. Afonso empezó a cuestionar con quién hablaba por teléfono o cuánto tiempo pasaba en las redes sociales. Disfrazaba todo con una sonrisa o un beso, suavizando las críticas con palabras de amor.
Solo quiero lo mejor para ti. Clara, es porque me preocupo demasiado, Clara. Envuelta en la idea de haber encontrado a un marido dedicado, aceptaba esas actitudes. En el fondo, creía que formaban parte de un amor intenso, de esos que exigen cuidado y atención. Después de todo, él seguía colmándola de cariño, seguía sorprendiéndola con gestos románticos. Era fácil ignorar las señales. A ojos de los demás, la vida de casados parecía perfecta. Los familiares veían en Afonso a un hombre ejemplar. Los amigos lo elogiaban constantemente. Clara se sentía orgullosa de su elección, incluso cuando pequeñas dudas comenzaban a aparecer en su mente. Para ella, el matrimonio era el inicio de una historia de felicidad que duraría para siempre. Lo que Clara no sabía era que aquel amor, que parecía dulce y protector, ocultaba algo mucho más profundo y oscuro. La semilla del control ya estaba plantada, y con el tiempo crecería hasta asfixiarla de una manera que jamás podría imaginar. En los primeros meses después de la boda, Clara aún vivía bajo el encanto del amor intenso que Afonso demostraba. Él seguía siendo atento, preparaba sorpresas, enviaba mensajes durante el día y la colmaba de caricias siempre que podía. Pero poco a poco, esos gestos empezaron a mezclarse con actitudes que Clara no sabía bien cómo interpretar. La primera vez que sintió algo extraño fue cuando decidió salir con una antigua amiga a tomar un café. Afonso reaccionó con una sonrisa tensa, diciendo que no había problema, pero enseguida añadió: «Solo espero que no olvides que ahora tienes una familia. Esas cosas de salir sin mí ya no tienen tanto sentido, ¿verdad?». Clara rió, pensando que era solo una broma. Sin embargo, durante el encuentro con su amiga, recibió 3 llamadas de Afonso preguntando cuándo volvería a casa. Aquello la incomodó, pero prefirió interpretarlo como preocupación. Después de todo, ¿no era eso lo que siempre había deseado en una relación? ¿Alguien que realmente se preocupara por ella? Con el tiempo, los comentarios se hicieron más frecuentes. Si Clara elegía una ropa considerada atrevida, Afonso decía que prefería que usara algo más discreto. Si pasaba demasiado tiempo al teléfono, él preguntaba en tono de broma, ¿con quién hablaba tanto? Clara sonreía y respondía intentando no darle importancia, pero en el fondo comenzaba a sentir una presión. Silenciosa, Afonso también empezó a mostrar un lado más crítico respecto a las personas que formaban parte de la vida de Clara. Insinuaba que algunos amigos eran envidiosos, que ciertos familiares no deseaban lo mejor para ellos y que sería mejor que ella limitara el contacto con esas personas. Clara, acostumbrada a confiar en él, comenzó a distanciarse de forma sutil, creyendo que quizá Afonso tenía razón. Estos cambios no eran bruscos ni evidentes. Al contrario, eran tan sutiles que cuando Clara se daba cuenta, ya había cedido en muchas pequeñas cosas. Dejó de salir con amigas con frecuencia. Empezó a vestirse de manera más sencilla y a priorizar los deseos de Afonso en casi todo. Y cada vez que ella lo hacía, él la recompensaba con palabras dulces, como si confirmara que estaba haciendo lo correcto. Los momentos de discusión también comenzaron a aparecer. Afonso, que antes parecía siempre calmado y paciente, revelaba una irritación repentina por situaciones triviales. Un vaso olvidado en el fregadero, una cena que se retrasaba o una respuesta breve de Clara podían convertirse en motivo de pelea. Él alzaba la voz, gesticulaba con agresividad, y Clara, asustada, intentaba calmar su furia pidiendo disculpas, incluso cuando no tenía culpa. Pero luego, como si nada hubiera pasado, Afonso volvía a ser el hombre dulce de antes. Pedía perdón, decía que había exagerado, que solo era el estrés del trabajo y añadía: «Tú eres todo lo que tengo, Clara, solo me da miedo perderte». Esas palabras la desarmaban. Clara creía que él actuaba de esa manera solo porque la amaba demasiado, y con el corazón involucrado, aceptaba la idea de que debía ser paciente y comprensiva.
El control fue creciendo de una forma casi invisible. Cuando se dio cuenta, Clara ya no tomaba tantas decisiones por sí sola. Pensaba 2 veces antes de vestirse, antes de salir, antes de hablar con alguien. Todo pasaba por el filtro de ¿qué pensará Afonso de esto? Sin notarlo, se estaba moldeando a los deseos de él, creyendo que eso era amor. Por fuera, el matrimonio seguía pareciendo perfecto. Para familiares y amigos, Clara era una mujer feliz, casada con un hombre dedicado. Nadie sospechaba lo que ocurría detrás de las puertas cerradas de su casa. Clara tampoco tenía plena conciencia de la gravedad. Para ella, aún era solo una etapa, un ajuste natural de la vida de casados. Sin embargo, en su interior, algo comenzaba a pesar. Pequeñas señales de alerta parpadeaban en su mente, pero el amor y la dependencia emocional hablaban más fuerte. Afonso sabía exactamente cómo manipular sus sentimientos, alternando momentos de dureza y ternura. Y Clara, cada vez más atrapada en esa red, se convencía de que solo necesitaba esforzarse un poco más para que todo volviera a ser como antes. Ella no lo sabía, pero ese era apenas el inicio de la transformación definitiva de Afonso. El hombre que un día la envolvió en flores, cenas románticas y promesas de eternidad, ahora comenzaba a mostrar la sombra de lo que realmente era. Y Clara, sin darse cuenta, ya caminaba lentamente hacia un destino peligroso. El tiempo pasó y Clara comenzó a notar que algo en su cuerpo no estaba bien. Al principio, eran solo episodios de un cansancio inexplicable, una fatiga que aparecía incluso en los días en que no había hecho mucho esfuerzo. Poco después, llegaron los mareos, las náuseas matutinas y los dolores de cabeza que surgían sin aviso. Al comienzo pensó que se trataba solo de estrés o de una mala alimentación. Después de todo, su vida había cambiado mucho desde el matrimonio. Pero a medida que los síntomas se repetían, empezó a preocuparse. Afonso, al percibir el malestar constante de su esposa, se mostró como un marido ejemplar. Le acariciaba la frente para medir la fiebre, insistía en que descansara, preparaba comidas ligeras y la animaba a quedarse en cama cuando no se sentía bien. Le decía palabras dulces como «Eres mi vida. Clara, no voy a dejar que nada malo te ocurra». Esos gestos aumentaban aún más la confianza de Clara, que veía en Afonso no solo a un compañero, sino también a un cuidador. La forma en que él asumía la responsabilidad de velar por su salud parecía reforzar todo el amor que siempre le había demostrado. En cada episodio de malestar, era él quien preparaba las sopas y los tés. Siempre se encargaba de decir que aquellos platos contenían ingredientes especiales que ayudarían en su recuperación. Clara, agradecida por tanta dedicación, jamás sospechó de nada. Bebía cada cucharada convencida de que estaba recibiendo cuidado y cariño. El sabor ligeramente amargo de algunos tés era explicado por Afonso como hierbas medicinales antiguas, que según él había aprendido a usar gracias a su abuela. Con el paso de las semanas, la situación de Clara solo empeoraba. Los dolores de cabeza se hicieron casi diarios. Las náuseas se volvieron más intensas y a veces sentía el cuerpo tan débil que apenas podía levantarse de la cama. Afonso, siempre atento, reforzaba su presencia. Faltaba al trabajo para cuidarla. Insistía en que no debía preocuparse por nada más que descansar. Para todos a su alrededor, él era el marido ideal, el hombre dispuesto a renunciar a todo con tal de ver a su esposa recuperada. Clara llegó a consultar a médicos, quienes solicitaron exámenes de rutina. Sin embargo, los resultados no mostraban nada grave. Los profesionales le aconsejaban descansar más, beber abundante agua y alimentarse bien. Clara salía de las consultas aún más confundida, sin entender cómo podía sentirse tan mal sin que hubiera una explicación clínica convincente. Afonso, por su parte, aprovechaba para reforzar su posición. ¿Lo ves? Los médicos no encuentran nada porque solo es tu cuerpo pidiendo calma. Yo sé cuidarte mejor que cualquier medicamento. Esas palabras
sonaban como un bálsamo para Clara, que veía en él un puerto seguro. En el fondo, había una pequeña chispa de duda sobre la gravedad de su condición, pero la confianza en Afonso pesaba más. Él siempre estaba allí, sosteniendo su mano, preparando las comidas, velando su sueño. ¿Cómo desconfiar de alguien que parecía tan devoto? Los familiares también notaron su debilidad. Cuando la cuestionaban, Clara respondía casi de manera automática: «Estoy mejorando. Afonso me cuida todos los días». La verdad era que, aún debilitada, se sentía amada. Cada gesto de Afonso parecía confirmar que estaba casada con un hombre excepcional. Resultaba difícil ver, detrás de aquel esmero, cualquier intención oscura. Lo que Clara no percibía era que, con cada cucharada de sopa o cada taza de té preparada por Afonso, su cuerpo estaba siendo envenenado lentamente. La debilidad que le impedía levantarse, las náuseas persistentes y los dolores de cabeza eran el resultado de un plan calculado, cuidadosamente disfrazado bajo la máscara perfecta de un marido atento. Ella estaba entregada, vulnerable, confiando ciegamente en alguien que ya había sembrado en silencio el veneno en su vida. Lo que parecía amor era, en realidad, la trampa más cruel que podía existir. Los días se transformaron en semanas y Clara no lograba entender por qué su cuerpo parecía cada vez más frágil. Cada mañana, al levantarse, sentía las piernas débiles, como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Los dolores de cabeza ya eran parte de la rutina y las náuseas aparecían sin aviso, obligándola a correr al baño en plena madrugada. Aún así, intentaba convencerse de que aquello era solo una fase, quizás consecuencia del estrés o incluso de alguna deficiencia que los médicos aún no habían detectado. Afonso, siempre atento, se aseguraba de controlar por completo su alimentación. Ningún plato llegaba a la mesa sin haber pasado antes por sus manos. Preparaba sopas humeantes, tés amargos, jugos detox, y pedía insistentemente que Clara los tomara hasta el final. Siempre decía que esas recetas eran especiales, que ayudarían a fortalecer su cuerpo. Clara, agradecida, nunca se negaba. Ingería cada cucharada creyendo que recibía amor y cuidado. Con el tiempo, sin embargo, comenzó a notar algo extraño. El sabor de los alimentos preparados por Afonso, aunque bien presentados, tenía siempre un gusto peculiar, un amargor persistente que se repetía en distintos platos. Cuando ella comentaba algo al respecto, él rápidamente explicaba que se trataba de hierbas medicinales, recetas antiguas de familia, secretos que garantizarían su recuperación. «Tienes que confiar en mí, Clara. Solo quiero verte bien», decía, mirándola a los ojos con una intensidad casi hipnótica. Clara confiaba. Al fin y al cabo, ese era el hombre que siempre había estado a su lado, que le había prometido amor eterno y mostraba tanta dedicación en cada detalle. Y en su fragilidad era más fácil creer que dudar, pero los síntomas no desaparecían. Al contrario, se intensificaban. Hubo días en que Clara casi se desmayó al intentar levantarse de la cama. En otros, su estómago rechazaba cualquier alimento que no hubiera sido preparado por Afonso. Extrañamente, cuando intentaba comer algo distinto, comprado fuera o hecho por otra persona, los síntomas no se agravaban tanto como cuando seguía las recetas de su marido. Esa coincidencia le provocaba una incomodidad silenciosa, pero pronto apartaba el pensamiento. ¿Cómo podría desconfiar de él? Las consultas médicas seguían siendo inconclusas. Todos los exámenes indicaban que Clara estaba saludable, lo que solo aumentaba su confusión. Los profesionales insistían en que tal vez fuera algo psicológico, quizá ansiedad, y en cada visita Afonso reforzaba esa narrativa. «Lo ves, los médicos no encuentran nada porque todo está en tu cabeza, mi amor. Confía en mí». Esa insistencia la hacía sentirse aún más dependiente de él. Si ni los médicos encontraban respuestas, ¿quién mejor que Afonso, que estaba allí cada día, preparando los alimentos y velando por su salud? A pesar de ello, pequeñas contradicciones comenzaron a inquietarla.
En algunas noches, al verlo preparar la cena, Clara notaba su postura excesivamente concentrada, casi ansiosa, como si ocultara algo. Otras veces, él no le permitía acercarse a la cocina, alegando que quería sorprenderla o que no deseaba que ella se esforzara. También había momentos en los que se irritaba si ella rechazaba alguna porción, insistiendo de forma agresiva en que debía terminar todo. Cierta noche, al beber un sorbo de un té especialmente amargo, Clara sintió una extraña ardencia en la garganta. Afonso la observaba fijamente, como si esperara su reacción. Ella tragó con esfuerzo, sonrió para disimular y dijo que todo estaba bien. Pero en su interior algo comenzó a agitarse. Por primera vez, la idea de que tal vez algo no estaba bien surgió en su mente. Ese pensamiento, sin embargo, era aplastado por el recuerdo de todo el amor que había vivido con él. Clara se sentía cruel por desconfiar del hombre que pasaba noches en vela a su lado, que le tomaba la mano cuando temblaba, que la envolvía en abrazos firmes. Esa dualidad la desgarraba por dentro, entre la gratitud y el malestar, entre la confianza y la sospecha. Ella aún no lo sabía, pero cada cucharada, cada sorbo, formaba parte de un plan cuidadosamente calculado. El veneno, disfrazado de cuidado, avanzaba en su cuerpo día tras día. El hogar que antes representaba amor y seguridad, ahora ocultaba, en platos y tazas, es el arma más silenciosa y cruel que alguien podía usar contra quien amaba. Clara estaba siendo lentamente destruida por la misma persona en quien más confiaba. Las semanas siguientes se transformaron en un verdadero tormento para Clara. Cada día parecía un nuevo desafío contra un enemigo invisible que corroía su cuerpo poco a poco. Los síntomas que antes eran soportables ahora adquirían una intensidad aterradora. Ya no despertaba solo con dolores de estómago o leves mareos. Ahora sentía debilidades repentinas, desmayos ocasionales y una fatiga constante que le impedía realizar tareas simples. Subir las escaleras de su propio apartamento, algo banal, se había convertido en una lucha contra el cansancio y el vértigo. El médico, preocupado, solicitó una batería de exámenes más completa. Clara, a pesar del miedo, se sintió aliviada. Finalmente podría descubrir qué estaba sucediendo. Sin embargo, para su sorpresa, los resultados mostraron solo pequeñas alteraciones, nada que justificara la gravedad de los síntomas. Salió del consultorio aún más confundida, con la sensación de que su cuerpo gritaba, pidiendo auxilio, mientras los papeles insistían en decir que todo estaba casi normal. Afonso, por su parte, reaccionaba con una máscara de falsa preocupación. Cuando Clara le contó los resultados, él suspiró teatralmente, como si estuviera igualmente frustrado. «Solo quiero que mejores, mi amor. Debe ser algo emocional, quizá ansiedad. Has estado muy nerviosa últimamente», dijo, acariciándole el cabello. Ese gesto que antes traía consuelo, ahora parecía cargado de veneno. La duda crecía dentro de ella. ¿Por qué siempre empeoraba después de las comidas que él preparaba? En algunos días, Clara decidió cocinar para sí misma con el pretexto de aliviar a Afonso de las responsabilidades. Curiosamente, cuando comía solo lo que ella misma preparaba, notaba que los síntomas disminuían, aunque nunca desaparecían por completo. Esa coincidencia encendió una alarma en su mente, pero pronto aparecía la culpa. ¿Sería posible desconfiar de su propio marido, ese hombre que juraba amarla? Clara se sentía cruel por pensar de esa manera e intentaba apartar esas ideas oscuras. Aún así, su cuerpo insistía en señalar que algo no estaba bien. Las noches se volvieron especialmente difíciles. Clara se revolvía en la cama con escalofríos, náuseas y pensamientos confusos. Mientras tanto, Afonso dormía tranquilamente a su lado, respirando de forma pausada, como si fuera incapaz de causar ningún mal. Esa contradicción la consumía. En la madrugada, se levantaba para beber agua, apoyándose en las paredes del pasillo para no caer. Al verse reflejada en el espejo casi no se reconocía, el rostro pálido,
Los ojos hundidos y la creciente delgadez eran pruebas de que algo devastador estaba ocurriendo. A pesar del sufrimiento, Clara no tenía el valor de compartir sus sospechas con nadie. Si se lo contaba a su madre o a una amiga, tendría que admitir en voz alta que tal vez estaba siendo envenenada por su propio marido. La idea parecía demasiado absurda, algo sacado de una película o de un libro de suspenso. Por eso guardaba todo para sí misma, aislándose cada vez más. Pero la verdad era que en su interior, Clara ya no confiaba plenamente en Afonso. Cada vaso de jugo que él ofrecía, cada plato de sopa preparado con cariño, parecía llevar una amenaza silenciosa. Su corazón se aceleraba cuando él aparecía en la cocina con una sonrisa dulce y un plato en la mano. Ella aceptaba, pero masticaba lentamente, observando cada gesto suyo, intentando encontrar pistas ocultas en sus expresiones. Cada día, el cuerpo de Clara se volvía más frágil, pero su mente comenzaba a despertar. Algo terrible estaba ocurriendo y necesitaba reunir fuerzas para enfrentar la verdad que tanto temía. El punto de inflexión llegó en una noche aparentemente común, de esas en las que Afonso insistía en cocinar algo especial para animarla. Clara, ya debilitada, casi no tenía fuerzas para discutir, pero algo dentro de ella la impulsó a observar cada detalle con una atención casi obsesiva. Se sentó a la mesa en silencio, mientras su marido colocaba el plato frente a ella con una sonrisa que, ahora, parecía más sombría que afectuosa. Ella miró la sopa humeante durante largos segundos. El olor parecía normal, pero había una nota extraña, casi imperceptible, que la hizo estremecerse. Fingiendo delicadeza, Clara llevó la cuchara a la boca, pero no tragó. Dejó que el líquido escurriera disimuladamente dentro de la servilleta, mientras sonreía de forma forzada a Afonso, que la observaba con una mirada ansiosa. Esa misma noche, cuando él se retiró al dormitorio, Clara reunió la poca energía que le quedaba y en un acto desesperado, guardó discretamente el resto de la sopa en un recipiente escondido. Sentía el corazón desbocado, como si cada latido resonara por toda la casa. El miedo a ser descubierta era tan grande como la necesidad de confirmar, de una vez por todas, sus sospechas. Al día siguiente, fingiendo una consulta de rutina, Clara llevó el contenido al consultorio de un médico amigo de la familia, alguien en quien aún confiaba. Pidió absoluta discreción, inventando una excusa sobre una comida en mal estado que quería verificar. Horas después el teléfono sonó. Del otro lado de la línea, la voz grave del médico no dejaba lugar a dudas. Clara, encontramos rastros de una sustancia tóxica. Esto no es algo que aparezca por casualidad. Necesitas protegerte de inmediato. El mundo de Clara se derrumbó. La sospecha que tanto temía ahora se confirmaba en hechos incontestables. Alguien estaba intentando envenenarla, y ese alguien solo podía ser Afonso. Un escalofrío recorrió su espalda, dejándola sin aliento. El hombre al que había amado, aquel en quien había confiado ciegamente, la estaba destruyendo lentamente, cucharada tras cucharada, sorbo tras sorbo. Los pensamientos se atropellaban en su mente. Cada gesto cariñoso, cada sonrisa, cada frase de consuelo ahora se revelaba como parte de una farsa cruel. El impacto era tan profundo que Clara sintió náuseas solo de recordar los últimos meses. Las veces en que él acariciaba su rostro mientras decía «todo va a estar bien», ahora sonaban como una burla. Pero, junto con el dolor y la incredulidad, nació también una chispa de supervivencia. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que no estaba loca. Su cuerpo había gritado y finalmente ella lo había escuchado. Ahora tenía una elección: seguir dejándose consumir hasta el final o reaccionar, aun corriendo riesgos enormes. Esa noche, al acostarse junto a Afonso, fingiendo dormir, Clara permaneció inmóvil, pero con la mente en ebullición. Escuchó la respiración tranquila de él, tan serena, mientras ella luchaba por contener el temblor de sus manos. Por primera vez, ya no veía a un marido a su lado.
Veía a un depredador, alguien capaz de destruirla en silencio. Y en ese instante, tomó una decisión silenciosa pero firme. No sería más la víctima pasiva de la trama mortal de Afonso. Necesitaba actuar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Clara. Ahora que conocía la verdad, cada instante dentro de aquella casa se transformaba en un campo minado. El simple acto de aceptar un vaso de agua de Afonso era como poner su propia vida en juego. Necesitaba mantener las apariencias, sonreír cuando él sonreía, fingir fragilidad cuando él se mostraba solícito y jamás dejar entrever que había descubierto su farsa. Cada mirada, cada palabra, cada gesto era calculado con precisión quirúrgica, porque un solo descuido podía costarle la vida. Clara comenzó a rechazar discretamente los platos preparados por su marido, alegando náuseas, dolores de estómago o falta de apetito. Por suerte, su estado debilitado hacía que esas excusas resultaran creíbles. Aún así, sabía que no podría sostener ese juego por mucho tiempo. Afonso la observaba demasiado, con una atención excesiva, como si siempre evaluara si ella había tragado cada cucharada. Su mirada, antes dulce, ahora revelaba algo más oscuro, una frialdad calculadora, como quien espera pacientemente el resultado de un experimento cruel. Durante la madrugada, mientras Afonso dormía profundamente, Clara comenzó a trazar su plan. Necesitaba salir de aquella casa sin levantar sospechas, pero también necesitaba pruebas para no cargar sola con el peso de su verdad. Guardó en pequeños frascos escondidos restos de las comidas que él había preparado. Escribió breves notas para sí misma, describiendo síntomas, horarios y las circunstancias en las que empeoraba, como si fuera un diario silencioso de su propia agonía. Ese material, creía, podría salvarla si llegaba a las manos correctas. El miedo era su compañero constante. El simple sonido de las llaves de Afonso girando en la cerradura hacía que su cuerpo se estremeciera. Se esforzaba por mantener un tono de voz dulce, una sonrisa frágil, mientras por dentro solo quería gritar. Pero soportaba, porque sabía que la libertad exigía paciencia. La oportunidad llegó en una tarde lluviosa. Afonso anunció que saldría a resolver asuntos de trabajo y que regresaría solo por la noche. En cuanto la puerta se cerró, Clara sintió el corazón desbocado. Era la oportunidad que esperaba. Reunió los frascos escondidos, documentos, un poco de dinero que había guardado en secreto, y salió de la casa con pasos rápidos, casi corriendo, como si cada segundo fuera demasiado valioso para desperdiciarlo. Fue directamente a la comisaría. A pesar del miedo de que nadie le creyera, se sentía frágil, pálida, temblorosa, pero decidida. Cuando finalmente relató su historia, mostrando los recipientes con los restos de comida y pidiendo que fueran analizados, las lágrimas corrían sin control. La oficial que la escuchó mantuvo la seriedad, pero sus ojos reflejaban compasión. Clara comprendió que por primera vez en meses alguien le creía. Los análisis confirmaron lo que Clara ya sabía: veneno. Con las pruebas en mano, la policía organizó una operación discreta para arrestar a Afonso en flagrancia. Lo sorprendieron días después, justo en el momento en que preparaba otra comida para su esposa. Cuando supo de la detención, Clara sintió que su cuerpo se desplomaba. Lloró, rió, sollozó. Era una mezcla de alivio y dolor. Había sobrevivido, pero las cicatrices iban mucho más allá de lo físico. La confianza en alguien que juró amarla se había convertido en una sentencia de muerte disfrazada de cuidado. Aún así, en lo más profundo de su alma, nació una nueva fuerza. Clara ya no era solo la víctima. Era la mujer que enfrentó la sombra más cruel dentro de su propio hogar y encontró el coraje para escapar. Sabía que el camino de la recuperación sería largo,
pero por primera vez en mucho tiempo podía respirar sin miedo a que cada sorbo o cada plato escondiera su destrucción. Clara sobrevivió, y con su supervivencia se demostró a sí misma que su vida valía más que cualquier promesa de amor envenenado.